a la Mesa de Trabajo Tecnologías para el Uso Eficiente del Agua. En la mesa contamos con la presencia del doctor Carlos Díaz Delgado, profesor investigador del Centro Interamericano de Recursos del Agua de la UAMEX. Un fuerte aplauso, por favor. En representación del doctor Miguel Ángel Córdoba Rodríguez, subcoordinador de Tecnología Apropiada del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, contamos con la presencia del maestro Dante Hernández Padró. Maestra Cecilia Lartigue Vaca, coordinadora del Programa de Manejo, Uso y Reuso del Agua de la UNAM. Como moderadora de la mesa contamos con la presencia de la maestra María del Rayo Vázquez Torres, coordinadora de la Maestría de Tecnologías de la Arquitectura de la UAP. Un fuerte aplauso, por favor. Cedemos la palabra a la maestra. Buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos para una temática que nos atañe a todos. En este caso vamos a darle la palabra a la maestra Cecilia Lartigue Vaca. Ella va a contar con 15 minutos de su exposición. A los 2 minutos le voy a indicar que ya debe cerrar la conclusión de su tema para pasar al siguiente ponente. Bien, en primer lugar sería la maestra Cecilia Lartigue Vaca, coordinadora del Programa de Manejo y Uso y Reuso del Agua de la UNAM. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco la invitación a participar en este evento y lo que me gustaría platicarles es el Observatorio del Agua de la UNAM como una herramienta para la rendición de cuentas. ¿Tienen el aparatito de? ¿Es cuál? ¿Ese? Ok. Entonces, para lograr la eficiencia de cualquier organismo operador de agua, y para no empezar con palabras técnicas, el organismo operador de agua es, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, y perdón que me esté remitiendo a la Ciudad de México, es, por ejemplo, el sistema de aguas, el SACMEX, el organismo que les distribuye el agua en la Ciudad de Puebla. A eso es a lo que le llamamos como organismo operador, ¿no? El que abastece el agua, a veces se encarga de la parte de saneamiento, la parte de drenaje. Entonces, para lograr la eficiencia, uno de los puntos principales es lo que se conoce como rendición de cuentas. Nosotros tenemos un derecho legal, porque México está suscrito al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que no importa el nombre, pero es un pacto internacional en donde se nos dice que nosotros tenemos derecho a exigir información sobre el agua. Entonces, no es nada más una cuestión voluntaria, sino que realmente nosotros podemos exigir ese derecho. Entonces, una de las cosas más importantes es que ese organismo operador nos rinda cuentas para de alguna manera poder exigir su buen desempeño. La siguiente, por favor. Bueno, yo lo estaba haciendo, perdón. Entonces, perdón. ¿Qué es rendición de cuentas? Bueno, es la obligación que tiene este organismo operador de dar las cuentas de gestión a la sociedad y responder por cualquier mal desempeño. El chiste es que la gente puede exigir, que esté informada y puede exigir. Y entonces, ¿qué se requiere? Pues obviamente de información. ¿Y cómo tiene que ser esta información? Tiene que ser confiable, relevante, o sea, necesitamos cosas que son importantes. También tiene que ser accesible y oportuna, es decir, tenerla a tiempo. Ahora me voy a remitir a Pumagua. Pumagua es el programa de manejo, uso y reuso del agua en la universidad y su objetivo, me remito a él porque en la universidad estamos operando ahora como un organismo operador. Pumagua junto con la Dirección de Obras, digamos que es quien maneja el sistema de aguas de Ciudad Universitaria y la idea es implementarlo en otros lugares. Pero entonces, ¿qué es el programa? El programa, su objetivo es implementar justamente un manejo eficiente del agua en los campos de la universidad. Sí, eso suena como cualquier cosa, pero si pensamos que nada más Ciudad Universitaria tiene 160,000 personas y que tenemos como 40 campus, se imagina que es una labor bastante titánica. Para ello tiene 3 áreas.
Una es la parte que se llama balance hidráulico, que también es un nombre muy técnico, pero básicamente se refiere a cantidad de agua. Cómo hacerle para ahorrar agua, saber de dónde viene y las estrategias que tienen que ver con el ahorro. Otra parte es calidad del agua. ¿Y esto qué significa? Significa que podamos beber el agua de la llave, cumplir con las normas para que eso sea posible, y que el agua tratada, es decir, que la que ya se usó y pasa por una planta de tratamiento, se pueda utilizar sin ningún riesgo a la salud. Y la otra parte que es muy, muy importante es la participación de la comunidad universitaria. No nada más de la comunidad como una cuestión abstracta, sino de las autoridades, los estudiantes, los profesores, los jardineros, bien identificados. Entonces, ya hablando de cuáles son las metas del programa, tenemos que en la parte de balance lo que queremos es disminuir el suministro de agua a la mitad. En la parte de calidad, como les decía, beber el agua de la llave y que se pueda usar el agua tratada sin ningún riesgo para la salud. Y en el tema de participación, bueno, que la comunidad participe para que esto se logre. Si no hay participación social, todas las otras cosas realmente no tienen mayor futuro. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo en general? ¿Cuál es el proceso? Primero se hizo un diagnóstico en el año 2008 y este diagnóstico se hizo en las 3 áreas. En la parte de cantidad se hizo un balance para ver cuánta agua se sacaba, cómo se distribuía, y cuánta se colectaba, cuánta se trataba y cuánta iba al drenaje de la Ciudad de México y cuál otra iba al riego, ¿no? El agua tratada principalmente se destina al riego. En la parte de calidad, bueno, se vio cómo funcionaban las plantas de tratamiento, cómo estaba la calidad del agua potable, cómo estaba la calidad del agua que ya se había tratado. Ese fue el diagnóstico, es decir, se establece una línea basal para decir en dónde estamos y hacia dónde vamos a ir. Entonces, lo primero que se hizo fue el diagnóstico y en la parte de participación social, lo primero que se hizo fue una encuesta con las cuestiones que se han hablado aquí, ¿no? Para ver cuáles eran las creencias, los valores, las percepciones, las actitudes y las conductas de la población universitaria y con base en eso hacer una estrategia de comunicación. Después viene la parte de la implementación. ¿Qué es la implementación en este caso? Bueno, vamos a reacondicionar las plantas de tratamiento, vamos a poner un sistema de desinfección de agua potable que sea automatizado y entonces ya no tengamos problemas de variación de cloro, vamos a hacer campañas de comunicación, vamos a comprometer a las autoridades a tomar acciones, pero acciones muy concretas, como por ejemplo medir consumos, reparar fugas, cambiar los muebles de baño, entonces acciones muy, muy concretas. Y una vez que se realiza la implementación de acciones, hay una fase que ya es permanente de monitoreo. Y entonces esta fase de monitoreo permite estar todo el tiempo midiendo, porque en Pumagua eso se hace regularmente y en las 3 áreas, medir los avances, ¿no? Entonces decir, por ejemplo, cuántos son los consumos, cuántas son las fugas, en la calidad del agua, estamos dentro de las normas o estamos fuera de las normas. Y en la parte de comunicación también hay una manera de medir que es mediante las encuestas. Esa es una de las maneras que tenemos de medir y otra es cuántos reportes puede haber, por ejemplo, de fugas. Hay diferentes tipos de indicadores también. Entonces, esto, a lo que voy aquí es que tanto en la fase de diagnóstico como en la fase de monitoreo tenemos información. Y esta es información que cumple con las características que dijimos. Queremos que sea accesible, es información confiable porque toda esta resulta de mediciones puntuales y también es información relevante, ¿no? Relevante para el manejo del agua. Ahora, con esta información, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros lo que queremos es transitar de ser un organismo que está ayudando a la operación de estas acciones que les dije, como de que se renueve la planta, de que se cambie el sistema de desinfección, etcétera. Lo que nosotros ahora queremos ser es quienes monitorean esto e informan a la sociedad. Entonces, de toda la información que tenemos, que es información de calidad del agua, información de cantidad del agua e información de participación social, lo que estamos construyendo es un observatorio del agua. Justamente para lo que se decía en un principio, tener un sistema de rendición de cuentas. ¿Y qué pasa con esta información? Por un lado, nosotros le comunicamos cualquier cuestión que no está funcionando bien, digamos, por ejemplo, que de repente llega a pasar que se les olvidó comprar cloro, ¿no? Y esto sí llegó a pasar una vez. Entonces, baja el nivel de cloro, nosotros luego lo detectamos y les avisamos a las autoridades, en este caso la Dirección de Obras de la UNAM.
Entonces, ellos corrigen el problema. Pero también el observatorio sirve para mantener informada a la sociedad. Entonces, lo que vamos a hacer es que todo el mundo tenga acceso a la información del observatorio. Y por otro lado, tenemos también un sistema de retroalimentación con la sociedad a través de un mecanismo, de un módulo de encuestas, para que la gente también nos pueda decir cuáles son sus percepciones de nuestros avances y de otras cuestiones que aparezcan en el manejo de agua en la universidad. Entonces, en la parte de participación social, como les decía, tenemos dos cuestiones. Uno es, dentro de la universidad existe lo que se conoce como entidades y dependencias universitarias, es decir, facultades, institutos, direcciones, pero son muchísimas. Entonces tenemos alrededor de 80, nada más en Ciudad Universitaria. Nosotros lo que hicimos desde el principio es que para involucrarlos hacíamos reuniones con ellos y los comprometíamos a hacer cosas concretas. ¿Cuáles eran esas cosas? Que pusieran un medidor de consumo, que cambiaran los muebles de baño, que asistieran a nuestros talleres y también que hicieran labores de difusión. Ahora, como ya podemos beber el agua de la llave en Ciudad Universitaria, también estamos promoviendo que se instalen despachadores de agua. Entonces nosotros, dependiendo de las cosas que ellos hacen, les damos como medallitas, digamos, ¿no? El que tiene tal porcentaje de acciones tiene una medalla de oro, el que tiene un tal otro porcentaje una de plata y el que tiene menos de bronce y el que no, pues ni siquiera aparece en la lista, ¿no? Pero es una manera de incentivarlos. Esto nosotros lo estamos poniendo en el observatorio para que todo el mundo lo pueda ver, con la esperanza de que motive esto a la participación social. Si un alumno se mete a la página, al observatorio y ve que su dependencia no está haciendo nada, entonces puede ir y reclamar. Y esa es una parte del observatorio en cuanto a participación social. Y por otro lado tenemos este módulo de encuestas que vamos a estar mandando continuamente a la comunidad universitaria para saber cuáles son sus percepciones. Y queremos nosotros no nada más ver las percepciones per se, sino también comparar con las medidas duras que tenemos. Es decir, nosotros sabemos que tal facultad tiene bebederos y que cumplen con la calidad del agua. Queremos ver si coincide con la percepción de la población de esa dependencia. Entonces nos va a servir como una manera de ver qué tanto las percepciones y las acciones que nosotros consideramos como duras coinciden. Y bueno, eso es en cuanto a la parte de participación social. Tenemos otra parte que es calidad del agua. Entonces nosotros aquí tenemos varias cosas. Tenemos la parte de agua potable, que en realidad el nombre técnico es agua para uso y consumo humano, y el agua residual tratada. En cuanto al agua potable, tenemos un sistema de medición en línea. Nosotros ahí en el instituto hay un aparatito que con sensores nos da 6 parámetros y entonces en todo momento nosotros sabemos si se cumple con la norma 127, que es la que aplica en este caso. Y por otro lado hacemos muestreos de manera permanente. Entonces, cumpliendo lo que se le pide a un organismo operador, que es lo que tendría que estar haciendo todos los organismos operadores del país, se tienen que hacer monitoreos, por ejemplo, del cloro y de algunos microorganismos como bacterias. Nosotros hacemos eso y esa información va a dar al observatorio. Entonces, lo que nos importa más en este caso es que la gente sepa cuándo puede o no beber el agua de los bebederos, porque justamente estamos promoviendo esta parte de los bebederos. Entonces, nosotros vamos a avisarles, tenemos en el mapa, cada bebedero está ubicado y nosotros vamos a poner en punto verde cuando sí pasa y en punto amarillo cuando tiene algún problema. No rojo porque la gente se asusta horriblemente con el rojo y luego para cambiar la idea de que ya no es rojo y ya está verde. Y nosotros por la experiencia en todos estos años, la verdad es que siempre cumplen. Entonces, cuando llegue a pasar algo, pues se pone amarillo y nosotros vamos a encargarnos de que se solucione de inmediato. Y por otra parte tenemos lo del agua tratada. Aquí medimos tanto el agua que entra a las plantas de tratamiento como la que sale y también la que se almacena en las cisternas. Y esto también lo tenemos en el observatorio. Entonces, tenemos si se dan cuenta, tenemos cubierto todos los aspectos que nosotros consideramos como los más relevantes. Y en la parte de cantidad del agua, tenemos medido el suministro, o sea, cuánto es lo que estamos sacando de los pozos, cuánto estamos almacenando en los tanques y también cuánto consumen las dependencias. Y esto lo tenemos en tiempo real. Nosotros cada 5 minutos recibimos información de cuánta agua consumen los edificios.
Y también esto nos permite detectar fugas. Entonces vamos a tener un sistema de alerta en donde de inmediato se le da aviso a la persona de las dependencias para que actúen y nosotros, bueno, además Pumagua cumple esa labor de ayudar a localizar las fugas, como para que esto se haga de manera más pronta. Entonces, eso es en general el Observatorio del Agua, como una manera de informar a la comunidad universitaria. Además, se va a poder meter cualquiera, no tiene que ser de la universidad, para ver estas cuestiones. Y bueno, en conclusiones, bueno, la rendición de cuentas es un asunto primordial para la eficiencia y eficacia de los organismos operadores. Para ello se requiere información confiable, accesible y oportuna. Pumagua genera información en cuanto a calidad y cantidad del agua y de participación social. Mediante el Observatorio del Agua de la UNAM se difunde esta información a la comunidad universitaria, a las autoridades y se recibe retroalimentación. Y el modelo de Pumagua y del Observatorio del Agua es replicable en entidades y en otras localidades del país. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Cedemos la palabra al doctor Carlos Díaz Delgado, profesor e investigador del Interamericano de Recursos del Agua. Sí, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en la mesa a la que nos invitaron a hacer algunas alocuciones sobre tecnología y sobre todo qué es lo que estamos haciendo en el área de los recursos hídricos. Bueno, me voy a parar un poco. Empezaremos por decir que lo que yo presento el día de hoy es el desarrollo de muchos años de investigación, más de 20 que llevamos en este país, como Centro Interamericano de Recursos del Agua, y los últimos 10, 12 años como Red Lerma, ¿sí? Que esto fue una iniciativa de muchas universidades para encontrar posibles soluciones a la cuenca del río Lerma, Chapala, Santiago. Sin embargo, lo que yo les voy a presentar el día de hoy es la dimensión de desarrollo tecnológico de esta iniciativa. Entonces, este será el contenido de lo que voy a hablar rápidamente. Pues empezaremos por lo que es el desarrollo tecnológico en México. Algunas estadísticas, por ejemplo, el Producto Interno Bruto en dólares per cápita. En 1970 México tenía $761 per cápita de Producto Interno Bruto, Israel 2.000, Singapur 900, Corea del Sur 279. En 2007, se incrementaron. Sin embargo, México ya se estaba rezagando, ¿sí? Incluso con respecto a Corea. Y en el 2010, que son las últimas estadísticas que encontré, vemos que seguimos rezagados. Y aunque el Producto Interno Bruto, si quitamos a 2 o 3 personas, se reduce todavía más, el mensaje es que los países se diferencian no por el sistema político, o no solo por los sistemas políticos, por su religión predominante, sino más bien por la velocidad con la que son capaces de generar riqueza. Y esta riqueza que sea sustentable, ¿sí? Que no es lo mismo. Por ejemplo, se dice que Singapur tuvo un crecimiento económico, no desarrollo, sino crecimiento económico, que la deuda del pasivo ambiental que tiene no le alcanzaría con todo lo que creció, ¿sí? Para pagarlo. Entonces, tenemos que hablar de desarrollo tecnológico sustentable. Por otro lado, ¿sí? Estos son el número de patentes registradas en 2007 por estos países. Vemos que Corea del Sur 15.7, Israel 18, Japón 28, Estados Unidos 31 y México 0.08. Esos son patentes por cada 100,000 habitantes. Entonces, ¿en qué nos convierte? Pues en un país dependiente tecnológico y económicamente. Lo que compramos, estos aparatos, su costo de producción son centavos.
¿sí? Sin embargo, lo que estamos comprando aquí son ideas, son tecnología, es innovación. Y muchas veces hasta los fabricamos en México, ¿sí? Entonces, tenemos la capacidad para producirlo, ideas no nos sobran. ¿Qué nos está faltando? ¿Sí? Bien, mensaje en esto dice, la economía actual, en la economía actual la propiedad intelectual es la base potencial de la creación de riqueza sustentable y de una independencia real, ¿sí? Entonces, partiendo de ello, es también un mensaje, es decir, en las universidades públicas, al menos en mi conocimiento, no nos enseñaron nunca y no lo enseñamos a cómo hacer desarrollo tecnológico, ¿sí? Y pensamos que con la formación de actualización o estado del arte de cada carrera, en las ingenierías, arquitectura, etcétera, diseño industrial, lo que sea, son capaces de desarrollar tecnología, y eso no es cierto. Y muchas veces no lo enseñamos porque no lo hemos aprendido, ¿sí? Entonces, todo se basa en el proceso de la gestión del conocimiento, que nunca partimos de cero. Ya primero tenemos que conocer el problema, el fenómeno, y eso ya es un conocimiento tácito previo. Y de ahí obtenemos datos, que esos datos, para convertirse en información, necesitan calidad. Una vez que son información, entonces analizamos nuestro problema y emitimos hipótesis. Esas hipótesis las validamos a través de la investigación y después se convierten en, encontramos posibles soluciones a nuestro problema, las verificamos, emitimos conclusiones, esas conclusiones son hallazgos, descubrimientos, nuevo conocimiento. Y una vez que las llevamos a práctica, las validamos y obtenemos nuevas conclusiones, entonces se generó un nuevo conocimiento, pero ya aplicado. Y ahí entró la innovación. Y la innovación aplicada se convierte en sabiduría. Entonces llegamos desde datos hasta sabiduría y con un nuevo conocimiento tácito. Es un ciclo en espiral. Entonces, y eso es la base del desarrollo tecnológico. Entonces, si hablamos de ciencia, hablamos de hallazgos, de descubrimientos. Si hablamos de tecnología, entonces hablamos de invenciones. Y si hablamos de innovación, es cuando la invención se adopta y se adapta y se convierte en un nuevo conocimiento tácito. Entonces, no nos hagamos ilusiones, todo esto son procesos largos y hay que entenderlos e iniciarlos para llegar a conclusiones exitosas. Normalmente, una invención se lleva un proceso entre 3 y 10 años, ¿sí? Esas innovaciones requieren entre 3 y 10 millones de pesos para una invención, ¿sí? Entonces, no querramos hacer con 3 pesos un desarrollo tecnológico, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Segundo o tercero, en promedio 20 años se toma para que desde la invención en prototipo se convierta en algo usual, utilitario. Es decir, este desarrollo cuando salió ya tenía por lo menos unos 20 años de que su prototipo estaba funcionando. ¿Sí? En promedio dije, ¿no? Entonces, bueno, hay áreas como la tecnología informática que va más rápido, pero en promedio, desde que ya está el prototipo funcionando, ¿sí? Se lleva 20 años a que el usuario final lo adquiera en una tienda, ¿sí? Entonces, bueno, hay que empezar para tener proyectos, ¿no? Para tener desarrollos tecnológicos. Bien. El desarrollo tecnológico puede ser de tipo hardware, es decir, cosas tangibles, software, como software de computadora, o bien hardware, metodologías que nos permitan, que son tecnología también, llegar a solucionar problemas de una manera más rápida y eficaz. Les voy a hablar de algunos proyectos que hemos desarrollado en el Centro Interamericano de Recursos del Agua, en donde hemos participado, particularmente que es Agua Limpia con Energía Limpia. Este fue un proyecto financiado por la Comunidad Europea del orden de los 800.000 euros,
de los cuales nos invitaron al último momento y solo participamos de o tuvimos un financiamiento de $60,000, 60,000 euros. Le entramos, era un reto muy interesante, era dotar de agua potable a comunidades rurales, pero con energía limpia. Entonces, cada quien montó su proyecto, nosotros lo montamos, el reto era construirlo, operarlo y transferirlo. Y bueno, se hizo en una comunidad del Estado de México, en donde el reto era captar agua, potabilizarla y entregarla en un hidrante. Parece sencillo, pero sin energía eléctrica. Entonces, aquí se obtuvo finalmente. Los alemanes, los españoles, los argentinos se quedaron con el ojo cuadrado con lo que desarrollamos. Nos rompimos la cabeza para encontrar una solución donde la pieza más difícil se encontrara en una ferretería, ¿sí? Entonces, era un reto total. Nos llevó 3 años, ¿sí? Muchas noches de desvelo, pero lo logramos. Y logramos bombear. Primero necesitábamos cargas hidráulicas para que esto funcionara. Entonces bombeamos agua con agua limpia, con agua sucia, sin contacto. ¿Cómo lo hicimos? Eso sí no se los voy a decir, porque está en proceso de patente, ¿sí? Pero fue todo un éxito. Exactamente, la bomba hidráulica de cargas hidráulicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo subir agua limpia con agua sucia sin contacto? ¿Sí? Piénsenlo, se los dejo de tarea. Bien, otro desarrollo que hicimos, que es la válvula de inodoros con doble descarga. Ya hay tecnología para eso, ¿no? Sin embargo, todavía hay instalados inodoros de tanques de 20 litros. Que no se han cambiado. La tecnología nueva no se adapta ahí. Entonces, esta válvula sustituye o reemplaza esta función y puede ahorrar el 50% de las descargas para líquidos y la carga normal para sólidos. La granja acuícola, de la cual hablaré más adelante, a nivel de software y hardware. Bueno, diseñamos software para la estimación de caudales ecológicos, software para la planeación estratégica participativa y la gestión integrada de recursos hídricos, y diseñamos la metodología también para llevar a cabo esto, ¿sí? Entonces, y también el análisis de inundaciones. Y ahora les presento algunos proyectos. Por ejemplo, esta es una metodología que evalúa el costo de daño directo por inundación. Es decir, ¿cuánto nos cuesta que se inunde una casa? ¿Sí? Entonces, desarrollamos esta investigación, luego se convirtió en un libro y ahora se convirtió en tecnología. ¿Sí? Un software. Quiero decirles que esta investigación obtuvo 2 premios nacionales, uno como mejor tesis en la UNAM, en la Facultad de Geografía, y otro como por la Academia Mexicana de Ciencias, Mexicana de Geografía. Y con ello, bueno, pues muy fácil, llegamos a identificar en qué zona estaba, qué tipo de casa era, y construimos estas curvas en función de la altura alcanzada de la lámina de agua y encontramos el costo del daño, ¿sí? Muy sencillo utilizarlo y programarlo, el costo mínimo, máximo y el más probable, ¿sí? Utilizando funciones de distribución. Entonces, bueno, esto lo llevamos a tecnología y creamos este sistema de donde, bueno, nosotros podemos obtener esa información desde Google o de la Protección Civil que está en el evento y nos da las coordenadas de la inundación, los tirantes, e inmediatamente nosotros obtenemos quiénes están afectados, cuántas familias, de qué ingreso, es decir, qué AGEP pertenecen, cuánto se inundó. Estas son las AGEP, las zonas que se inundaron, el tirante y los costos, ¿sí? Bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, para mucho. En primer lugar, se pueden hacer análisis históricos, análisis de pronóstico, con simulaciones, o bien también para negociar indemnizaciones. Y ese es un aspecto de justicia social. Muchas veces cobra más el que se inunda menos, ¿sí?
porque esas negocios son en lo oscurito y el que tiene más saliva traga más pinole, ¿no? Entonces, bueno, me voy a adelantar también. Cosecha de lluvia. Ya se habló mucho y se dice que la cosecha de lluvia en las zonas urbanas es muy importante, etcétera. Bueno, sí, pero vamos organizándonos, vamos haciendo desarrollos científicos y tecnológicos adecuados. Entonces, ya nosotros podemos tener grandes ahorros, podemos superar hasta el 50% del ahorro por cada casa habitación, ¿sí? Reutilizándola, ya sea en inodoros, en lavadoras o bien en jardines, ¿sí? Entonces, bueno, el costo más importante de este proceso son las cisternas, ¿sí? Son los más costosos. Entonces hay que optimizar el tamaño de la cisterna y ya lo podemos hacer por casa habitación, ¿sí? Y además vía internet, ¿sí? Entonces, además con un factor de eficiencia, es decir, de qué tamaño necesito la cisterna en función de la zona y pluviometría del lugar. Entonces, yo con eso puedo obtener el valor del volumen de la cisterna, ¿sí? Entonces, esto ya casi está por salir. Y por supuesto que se necesita tecnología para el tratamiento, etcétera, que ya lo tenemos. Esos prototipos los estamos terminando. Bueno, incendios forestales. Se pierde mucha masa forestal cada año y por ende también no solamente masa forestal, sino también recursos hídricos. Entonces, desarrollamos una metodología para la prevención de ignición de incendios forestales, ¿sí? Y bueno, pues nos permite identificar esto para el Estado de México como prototipo, los puntos de peligro a nivel diario, con un día de anticipación. ¿Cuáles son los píxeles que tienen el riesgo de ignición el día siguiente? Y eso lo hicimos modelando la sequía, ¿sí? Son modelos de base hidrológica y probabilística. Entonces, pero esto ya nos permite, este es un proyecto que además nos lo acaban de aprobar en CONACYT, el próximo año estará disponible en internet para el Estado de México y la idea es que esto se continúe a nivel nacional. Bueno, también necesitamos mediciones telemétricas de pluviometría. Bueno, pues hemos desarrollado tecnología propia para la medición de variables climatológicas y la medición y la construcción de sistemas de inundación en tiempo real, de sistemas de alerta contra inundación en tiempo real. Entonces, eso ya lo tenemos en proceso. Este es un proyecto, de la granja de truchas. Una granja de truchas funciona en circuito abierto, con agua de excelente calidad, casi potable. Las truchas son muy exigentes para su vida. Entonces, por eso escogimos el caso más difícil. Y tenemos el manantial, la granja en cascada y la salida. Entonces, un desperdicio de agua porque se contamina, la última granja tiene poca calidad y se vertía el agua contaminada. Lo que hicimos fue hacer un reciclado de agua, es decir, en vez de circuito abierto, circuito cerrado, ¿sí? Con eso incrementamos la producción con el mismo volumen de agua, teóricamente lo podemos hacer 1000 veces más productivo, ¿sí? Y no solamente eso, hoy en día ya no necesitamos el manantial, lo hacemos con agua de lluvia. Entonces, con agua de lluvia recirculamos, acondicionamos, recirculamos y producimos trucha con cero manantial, ¿sí? Entonces, esa es una tecnología que curiosamente ya nos ha salido en varias ocasiones mejor de lo que planeamos, ¿sí? Entonces, es un caso excepcional y hemos llegado a modelar hidráulicamente los estanques, un diseño que se hizo
incluso con rayo láser, sedimentos, etcétera, todo un sistema donde ha trabajado mucha gente. Estos son proyectos multidimensionales, interinstitucionales y multidisciplinarios. Nadie puede resolver un problema de manera óptima solo, ¿sí? Entonces, bueno, son algunos de los proyectos que espero les provoque muchas preguntas y yo vengo a eso, a provocarlos, a motivarles, porque México necesita desarrollo tecnológico adecuado y en condiciones de bajo costo, ¿sí? Pero eso nos implica un mayor conocimiento, retos científicos y tecnológicos que estamos a la altura, pero que falta despertarlos. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Bien, la última participación, el maestro Dante Hernández Padrón, especialista en hidráulica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación para participar en este foro. Yo voy a presentar en la subcoordinación ahí donde estoy adscrito en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El título que tenemos es la subcoordinación de tecnología apropiada. Ahí lo que hacemos nosotros es desarrollar, transferir y dar seguimiento a tecnologías en materia de agua y saneamiento, principalmente a zonas rurales y marginadas, es lo que mayormente nosotros nos dedicamos ahí en el área. Dentro de todo este universo de tecnologías que nosotros hemos ido desarrollando con el paso de los años, les voy a presentar una en particular que es sobre la captación y aprovechamiento de agua pluvial a nivel tanto domiciliario como comunitario. Cabe resaltar que estos proyectos que hemos realizado en el área han sido de manera conjunta con la Fundación Gonzalo Riarronte, sin el apoyo financiero pues obviamente no hubiéramos podido hacer muchas de estas cosas. Bueno, primero, ¿qué son los sistemas de captación de agua de lluvia? Nosotros lo vemos como sistemas en los que nos pueden dar un apoyo como una alternativa a aquellas localidades o sitios donde el acceso al agua por medios convencionales no es suficiente o el adecuado. ¿Qué llamamos nosotros como medios convencionales? Una presa, un manantial, un sistema de bombeo. En algunas localidades el implementar este tipo de sistemas resulta excesivamente caro, tanto la implementación como el mantenimiento. Y como les comentaba, nosotros nos dirigimos principalmente a zonas rurales, en donde si, por ejemplo, la Conagua o el sistema de agua potable de la localidad les instala un sistema de bombeo, pues ellos van a tener que pagar la energía eléctrica y el mantenimiento, que en muchas ocasiones no lo pueden hacer por la misma situación económica de la localidad. Entonces, ahí es en esos sitios donde la captación de agua de lluvia se puede presentar como una alternativa. Tal vez no como la solución al 100% de las necesidades de agua, pero sí para cubrir al menos las necesidades básicas que pueda tener una localidad. Captar el agua de lluvia en sitios preferentemente con precipitación alta o media nos permite tener un medio de obtención de agua para uso ya sea humano o también agrícola. También esto se puede aplicar de diferente manera, ya sea a nivel domiciliario, como en la imagen de la izquierda, o a nivel comunitario, que es la imagen de la derecha, que pueden tener las viviendas también sistemas de captación a nivel domiciliario, pero conjugado con un sistema comunitario, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos que hemos instalado nosotros. Los sistemas de captación de agua de lluvia, ¿de qué se componen? Primero tenemos, pues para empezar, un área, una superficie de captación, que es la que nos permitirá captar el agua de la precipitación pluvial para almacenarse en algún sitio, ya sea a nivel de vivienda en cisternas o a nivel comunitario. De manera general, perdón. De manera general pueden ser los techos de las viviendas o alguna otra instalación dentro del domicilio, o en este caso la imagen que tenemos es de una superficie de 2,000 metros cuadrados que se encuentra cubierta con geomembrana de PVC.
Después del área de captación vamos a tener un sistema de retención de sólidos en el cual se puede instalar un sistema de mallas que puede ser para atrapar basuras o contaminantes que nos pudieran afectar la calidad del agua a nivel domiciliario, o en este caso en la imagen vemos unas rejillas para atrapar sólidos de diferentes diámetros. Posteriormente de aquí vamos a pasar a otro sistema de recolección de sólidos, pero en esta parte se pueden utilizar sifones invertidos, que ahorita vamos a ver una fotografía en el caso de captación pluvial a nivel doméstico, o en la imagen vemos un sedimentador. El sedimentador, ¿qué es lo que hace? Que permite que la velocidad del flujo del agua sea mucho más lenta y ya los sólidos más pequeños se permitan sedimentar, y una vez que termina la temporada de lluvias, esto se puede limpiar y se retira del mismo para que no nos contamine el agua almacenada. Después de aquí vamos a tener una conducción al almacenamiento. Aquí en la imagen tenemos una conducción de una vivienda para una cisterna domiciliaria mediante tubería de PVC. En la parte final pueden observar un pequeño sifón antes de llegar a la cisterna, que en este punto es donde se colocan las mallas para poder atrapar las basuras antes de que ingresen a la cisterna. Y en el caso de nivel comunitario, pues también se utiliza una línea de conducción que se tiene que diseñar pues bajo las normas y reglamentaciones adecuadas que nos marca desde el punto de vista ingenieril. Finalmente tenemos el almacenamiento del agua pluvial que se haya captado. Esta puede ser en cisternas, tanques de dimensiones relativamente pequeñas a nivel domiciliario, o en ollas. Ya en estas hablamos de miles de metros cúbicos, las cuales deberán de contar con medidas de protección adecuadas para evitar la contaminación del agua almacenada. Como les comentaba, dentro de los pasos que se siguen para el almacenamiento del agua pluvial, tenemos que cuidar que de entrada no se nos contamine el agua que vamos a almacenar. Si no, pues vamos a tener un agua almacenada que ahí va a estar guardada, pero pues le vamos a introducir contaminantes, lo cual no debe de ser. Ya posteriormente de aquí, pues se le va a dar el uso que corresponda al agua pluvial que se haya almacenado. En este caso puede ser en el nivel domiciliario, pues simplemente se instala una llave o una manguera para poderle extraer el agua a las cisternas, o en el caso de sistemas comunitarios de ollas de almacenamiento pluvial, pues ya aquí tenemos un ejemplo de un diseño que tuvimos que hacer para un sistema de captación pluvial en la localidad de Cherán, en la cual el sistema de conducción es de 1.5 kilómetros. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que quiero que les quede, pues ahora sí como idea, es que los sistemas de captación pluvial no son realmente así tan simples como pudieran parecer, de que pues pongo un techito, capto el agua y la guardo. Necesitamos cuidar la contaminación de esa agua que vamos a guardar, y en el caso de los sistemas comunitarios, pues tenemos que seguir ciertos lineamientos de diseño en materia hidráulica para, por ejemplo, este sistema de conducción, que es una línea de 4 pulgadas de 1.5 kilómetros. Tenemos que cuidar ciertos aspectos ya de ingeniería. Bueno, ya teniendo en cuenta todos estos puntos que hay que tomar en consideración, pues tenemos que partir de saber cuánta agua vamos a ocupar, cuánta agua necesitamos abastecer, ya sea a nivel doméstico o a nivel comunitario. De acuerdo a datos de la OMS, que una compañera incluso los mencionó en una de las mesas anteriores, se recomienda un abastecimiento mínimo para zonas rurales de alrededor de 50 litros por habitante día, o entre 100 y 200 litros para un abastecimiento óptimo. A partir de aquí nosotros podemos decir o definir cuánto vamos a necesitar abastecer para poder diseñar los sistemas de captación y de almacenamiento de agua de lluvia. Aquí tenemos esta tablita que es la de la OMS, en la que define los niveles de servicio en base a los volúmenes de agua disponibles por día para cada habitante. Como dentro del sistema de captación de agua de lluvia a nivel vivienda, las consideraciones generales que tenemos son
Primero, definir el material con que está construido, ya sea el techo de la vivienda o un techo que nos pueda servir para captar el agua al interior de la misma. Definir la precipitación media anual en la zona y buscar materiales de construcción que sean fácilmente localizables en la región. ¿Por qué? Porque a final de cuentas este sistema que se les transfiere a las comunidades en sus viviendas, ellos les van a tener que dar el mantenimiento posterior. Y la idea de esto es, como les decía, en un sistema convencional. Si vamos a una comunidad de 1,000, 2,000 habitantes, en donde les vamos a instalar un pozo profundo de agua, pues primero los costos que van a tener que asumir para el mantenimiento del mismo o las reparaciones que posteriormente tengan que hacer, a lo mejor no van a poderlo cubrir de manera tan sencilla. Entonces, estos sistemas de captación de agua de lluvia a nivel vivienda, la idea es que sean fácilmente reparables también y que sean de materiales que puedan conseguir los mismos usuarios posteriormente cuando se requiera realizar alguna reparación. Y finalmente, pues, definir los espacios disponibles en la vivienda, porque esto también ocurre muy seguido, que podemos nosotros tener una necesidad de almacenar a lo mejor 50 metros cúbicos de agua para una familia de N cantidad de habitantes en una vivienda. Pero si resulta que en su espacio de la vivienda no les cabe una cisterna de 50 metros cúbicos, tenemos que adaptarnos a la posibilidad del espacio de almacenamiento. En este caso hemos instalado 2 tipos de cisternas en las diferentes comunidades que hemos trabajado. Una de tipo capuchino, que es en la cual se colocan los tabiques de canto para formar el cuerpo de la cisterna, o también cisterna de tipo monolítico, en el cual se hace la cisterna con concreto colado en moldes. Aquí tenemos el de arriba, es la cisterna capuchina, y el ejemplo de abajo es la de colado con moldes, en las cuales tenemos para el sistema capuchino capacidades de 11, 20, 30 y 50 metros cúbicos, y las que son colado en moldes de 12, 17 y 35. Ya dependiendo, como les decía, de los espacios que tiene la vivienda, se determina cuál sistema utilizar, y en base también a los materiales que hay disponibles en el sitio. Porque, por ejemplo, en el ejemplo de la parte inferior, en la región de la península no se fabrican tabiques, porque no tenemos el material de atocle para hacer la fabricación de tabiques. Entonces allá se tiene que realizar el colado de las cisternas con concreto. Aquí tenemos un ejemplo rápido del proceso de construcción de las cisternas capuchinas, en la cual se prepara el terreno y se hace el armado de la estructura con malla electrosoldada, se hace el colado del piso y se instala la válvula de salida para el aprovechamiento del agua, se coloca el muro, como ven en los tabiques, de manera vertical, y se hace los repellados interiores y exteriores. Posteriormente se hace una cimbra a base de, ya pueden ser material de polietileno, de bolsas de plástico, o también lo que hemos utilizado son de estos, de los costales de arroz o de ese tipo, que para que funcione como cimbra. Lo que se hace es que se amarra con hilo a la malla electrosoldada y se coloca en la parte superior de la cisterna y se empieza el colado, como ven en la imagen inferior izquierda. Ya después se coloca el pretil de techo para la captación, la entrada de agua en el tubo que ven en la fotografía de la derecha, y se procede a pintar la cisterna. En el caso de las cisternas de 20 y 50 metros cúbicos, se requiere colocar un castillo central para soportar la tapa de la misma, y pues se realiza un reforzamiento de la malla electrosoldada con varilla de 3/8. Como ven, el proceso es relativamente sencillo y simple, entonces la idea de lo que buscamos es poder instalarlo de manera rápida, económica, y que pueda ser reparable en caso de que al momento de estarlo usando, si presenta alguna fuga, pues simplemente el usuario va y le resana, ¿no?, a la cisterna, cosa que no podría a lo mejor ocurrir con una cisterna de un Rotoplas, por ejemplo, que hay cisternas de 10,000 metros, de 10,000 litros, perdón, pero que estas, si se daña, pues difícilmente el usuario la va a poder reparar, a lo mejor la tiene que reemplazar completa. Ahora, en el sistema de captación de agua de lluvia comunitario, los datos de partida son muy similares a los de captación doméstica, pero en este caso necesitamos también
hacer en el punto D, hacer el diseño de las estructuras, de la estructura de demasías y de la línea de conducción para el aprovechamiento del agua, hacer un diseño de manera más estricta que a lo mejor el que podríamos hacer para captación a nivel domiciliario. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo es que funcionan los sistemas de captación de agua de lluvia comunitario, en el cual tenemos una captación, que es como la primera imagen que vimos en la presentación, un sedimentador, una tubería que va a abastecer la olla, y en la olla se colocan 2 capas de material de polietileno en la parte inferior y en la parte superior de PVC. Esto es, imagínense que es una bolsa tamaño familiar en la cual en medio de las 2 capas vamos nosotros a guardar el agua. Cuando comienza la precipitación y ocurre el escurrimiento, vamos a tener agua tanto en la olla como en el área de captación. Se va a ir juntando el agua en el área de captación y se va a introducir de esta al interior de la olla. Posteriormente vamos a tener agua tanto en el interior de la olla como en la parte superior, y el agua captada en la parte superior la vamos a canalizar a un cárcamo de bombeo que vamos a tener, que hemos instalado a través de bombas fotovoltaicas, y las cuales nos va a permitir introducir el agua captada en la parte superior de la olla al interior de la misma. Entonces ya aquí lo que hacemos nosotros es tener el agua almacenada y con una cubierta que evita que se contamine con a lo mejor algún animal que pasa por ahí, se cae y pues ahí se va a morir y se va a descomponer. Y el proceso vuelve a ocurrir una y otra vez hasta que llegamos a la capacidad máxima de la olla. Ahorita vamos a ver algunas fotografías de esto para que se den una mejor idea. Este es un diseño de una de las ollas que instalamos. En esta en particular únicamente hicimos el trabajo de rehabilitación de la misma. Esta es una vista de esta misma, que podemos ver en la parte del centro. Tenemos el cárcamo de bombeo para con bombas solares introducir el agua al interior de la olla. Aquí tenemos un ejemplo en la localidad de Coajomulco. Esta era la olla antes de que se rehabilitara, en la cual pues como tenía, aun cuando tenía malla ciclónica alrededor, pues llegaban a caer gatos, perros ahí adentro, y pues ya se imaginarán la calidad del agua que ahí tenían. Y esa era la que usaban para uso doméstico y consumo en la localidad. Posteriormente nosotros colocamos la tapa de PVC. Esta es una fotografía después de una tormenta. Después de la tormenta se empieza a juntar el agua en los canales de conducción que nos dirigen el agua hacia el centro de la olla. Se forman los canales de manera ya final, y en el centro de la olla está una bomba fotovoltaica que extrae el agua y la inserta a la olla, y pues ya no tenemos agua en la parte superior. Aquí en esta parte, en total, la olla tiene una profundidad de 4 metros. Aquí la ventaja también de la tapa es que se puede caminar sobre ella y se pueden hacer trabajos de limpieza para pues mantener el agua con buena calidad. Finalmente aquí les voy a mostrar un proyecto que está en desarrollo en conjunto con la Fundación Gonzalo Riarronte en la comunidad de Cherán, en el estado de Michoacán. En se encuentra actualmente en proceso de terminación el sistema de captación pluvial, el cual tiene una capacidad de 20,000 metros cúbicos, en la que tenemos una olla de aproximadamente 80 por 50 por 7 metros de profundidad, un área de captación de 16,000 metros cuadrados, la cual abastecerá una planta purificadora de garrafones con una capacidad de 1,000 garrafones por día. Esta es la olla, pueden ver las dimensiones, ahí se ven algunas personas trabajando en el proceso de instalación de la tapa. Y aquí tenemos otras vistas, y pues actualmente en Google Earth pueden incluso ver la olla que ya está operando. ¿Sale? Bueno, muchas gracias por su atención. ¿Preguntas a los panelistas? Dice,
¿Cada qué tiempo se le da mantenimiento a la malla y tubería en el proceso de captación de agua, sabiendo que en otoño hay mucho aire y en zonas urbanas y pobres tierra y polvo? Ello puede contaminar y generar enfermedades a las familias. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. ¿Sí puedo? Es que no escribí el… ¿Sí? Yo quería preguntarle al expositor del IMTA, entiendo que después se distribuye el agua, ¿verdad? A las casas. ¿Quién opera esta distribución? Bueno, ok, ¿cada qué tiempo se le da mantenimiento a la malla y tubería? Usualmente se le recomienda a los usuarios, tanto a nivel domiciliario como comunitario, que realicen la limpieza de los sistemas de captación antes del inicio de la temporada de lluvias. ¿Para qué? Para que no sea arrastrada la basura. La malla que se coloca en el sistema domiciliario, lo que tiene es que dentro del sifón se coloca una T de PVC. Entonces, en la T que forma el sifón, se retira la tapa y de ahí se puede limpiar la malla que va al interior de la tubería y se vuelve a colocar la tapa y pues ya se tiene una mejor limpieza. También lo que se les recomienda pues es que limpien o barren los techos de sus casas o del área de captación que tienen disponible. Otra dice, sabiendo que en otoño hay mucho aire y en zonas urbanas y pobres, tierra y polvo. Nosotros lo que hemos visto, por ejemplo, en los sistemas de captación en las áreas cubiertas de 2,000 metros cuadrados, es que casi tierra no tienen, por lo mismo que están descubiertas, cae tierra, pero el mismo aire se la lleva posteriormente. Es decir, esto no hemos visto que nos cree un problema mayúsculo en ese sentido. Y la otra pregunta que nos hacías era de la operación en los sistemas de captación pluvial que hemos participado, hemos instalado únicamente en 2 sitios de manera completa todo el sistema, desde el área de captación hasta la distribución. En la primera, en una de las imágenes que teníamos de la que era el planito y la primera fotografía de la vista, ahí solamente hicimos la rehabilitación. En las que hemos hecho la rehabilitación, únicamente se les deja la extracción en el sitio. Usualmente en particular, la Conagua ya había instalado una planta purificadora, potabilizadora, que ya estaba conectada a la olla, pero estaba el agua descubierta y lo que ocurría era que las membranas y el proceso de tratamiento le estaba resultando exageradamente caro porque tenían que reemplazar muy continuamente filtros y ya colocando la tapa se le daba una mayor vida útil al sistema de tratamiento que ya tenían instalado. En el caso de Cherán, ahorita estamos instalando la línea de conducción para entregar el agua al sistema de purificación de envasado de garrafones. Ahí lo que se buscó es que la localidad ya tiene sistemas de bombeo, tiene equipos de bombeo y un par de pozos, pero tan solo en la operación de los pozos tienen que invertirle cerca de 250,000 pesos al bimestre en energía eléctrica y mantenimiento, dinero que no tienen. Entonces lo que hicimos fue un análisis económico de, ok, vamos a instalarles un sistema de captación de agua de lluvia como complemento a lo que tienen ya instalado de red común y corriente con equipos de bombeo, pero esa agua se va a destinar a el envasado de garrafones y ese ingreso que tienen o que van a tener por el envasado de garrafones es suficiente para cubrir tanto la operación del sistema que tienen ahorita operando de equipos de bombeo y de distribución de agua, como del mantenimiento del sistema de captación. Entonces ahí es un poco diferente el enfoque. No es tanto el abastecimiento como tal, sino abastecerlos, pero que tengan un ingreso económico para que puedan darle el mantenimiento y la operación al sistema que ya tienen. Porque por lo mismo de que no tienen suficientes ingresos económicos las familias, el sistema de agua de la localidad pues se ha ido decayendo. Esa es también otra perspectiva para poder atacar el problema. Bueno, muchas gracias por compartir sus conocimientos.
Yo quisiera preguntar a la primera ponente si hay posibilidad de replicar, si ya se ha replicado ese modelo de observatorio que tienen más allá de CEU, o sea, si ya hay esa aplicación en alguna localidad, o qué condiciones se tendrían que cubrir para poderlo para poder aplicar el observatorio, para poder también tener un sistema de monitoreo en alguna ciudad. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Puebla. ¿Es posible? Quisiera escuchar si más o menos en términos de dimensión, porque bueno, a pesar de que CEU es una ciudad, en comparación a una ciudad como Puebla, bueno, es otra dimensión. Y en el caso de el doctor que expuso lo de la metodología, quisiera que nos compartiera un poco más, quedó por ahí pendiente algo sobre planeación estratégica participativa. No, sería, creo que muy importante, ligándolo con la mesa anterior. No sé qué se está entendiendo por planeación estratégica participativa. Y luego, en el caso del modelo de detección de inundaciones, ¿cuáles fueron las variables que se utilizan en este modelo para precisamente detectar, ¿no?, las zonas de inundación? Gracias. Bueno, primero la parte del… Es que a lo mejor no me expliqué bien, pero está, bueno, primero la parte de Pumagua, que es como esta parte de mejorar el manejo del agua, y luego el observatorio, que es dar a conocer y recibir retroalimentación. Pumagua se está replicando justamente a través del PADPOD, y también ahora firmamos un convenio con la Universidad de Baja California Sur, y entonces ahorita se están ya instalando los medidores y se va a replicar el modelo, digamos. Y el observatorio, existen otros observatorios del agua. Eso, lo que es distinto, yo creo que de este que nosotros tenemos, es que no he visto otro que tenga las 3 variables de calidad, participación y comunicación, y cantidad. Pero se puede hacer. O sea, realmente lo que se requiere es este sistema de información que ahorita nosotros tenemos como la fortuna de tenerlo en tiempo real, o sea, como que tenemos bastante bajo control todas las variables por ahora. Pero eso también se puede replicar, por supuesto. Pero existen los observatorios del agua, existen varios en muchos lugares. Y, es cosa de meterse en internet, y existen muchos en Europa, en Estados Unidos, también existe en México, en Saltillo. Pero con estas condiciones, este es particular, pero por supuesto que es replicable. Sí, gracias. Bueno, responderé a las preguntas. Primero, mencionando que formamos parte de la Red Mexicana de Recursos Hídricos, que es una red de redes mundial, global, de CAPNET, que es Capacity Building Network en gestión integrada de recursos hídricos. Y existen redes regionales como la LA-WETNET, que es Latin American Water Education Training Network, de la cual también somos miembros, y hemos fundado esta Red Mexicana de Recursos Hídricos, a la cual les invitamos a participar, ya que cada año damos cursos de capacitación en gestión. Este año, por ejemplo, vamos a dar el curso de capacitación sobre gestión integrada de recursos hídricos e integridad en el sector hídrico, entendamos corrupción, etcétera. Entonces, ¿cómo evitar ello? Es el curso que se va a dar el mes que entra, en noviembre, la primera semana de noviembre, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, les invito a que entren a nuestro sitio web y ahí se inscriban lo antes posible. El curso tiene un bajo costo y hay becas. Esto con base en que la gestión integrada de recursos hídricos nos dice, bueno, la filosofía es muy bonita, dice, hay que hacer una gestión adecuada, sustentable, etcétera. Bien, pero ¿cómo la implementamos? ¿Cómo la llevamos a cabo? Ese ha sido el reto de muchas instituciones, y se nos lanzó ese reto
para la cuenca Lerma-Chapala-Santiago. Entonces dijimos, sí, vamos a desarrollar eso, no existe el método, vamos a ver cómo lo podemos hacer, desarrollamos una metodología, está escrita y ya tenemos el software incluso para que esto se implemente a nivel de ponerse de acuerdo en qué es lo que se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, quién es el responsable, en qué orden se debe hacer, etcétera. ¿Sí? Que eso es lo más difícil. Todos tenemos soluciones, todos pensamos que nuestra solución es la mejor, ¿sí? El reto es que exista una sola solución entre todos y esta metodología lo permite, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un manual para ello que está disponible en la red, o bien me contactan y con mucho gusto les doy la información. Está paso a paso qué es lo que se tiene que hacer o algo muy parecido. Con respecto a la pregunta de inundaciones, ¿cómo se llevó a cabo o cómo se identificaron las zonas afectadas? Bueno, el análisis puede ser de varias entradas. El primero es un análisis histórico, es decir, información histórica de inundaciones donde se tienen zonas afectadas y tirantes de inundación, es decir, qué altura alcanzaron, y con ello se puede hacer la estimación del costo de la inundación. Segundo entrada puede ser una simulación hidrológica, en donde con lluvia se simula el escurrimiento, el tránsito de la avenida, cómo se inunda, qué es lo que se afecta, y con la información del tirante se obtiene el costo. Otra entrada es en tiempo real, ¿sí? A través de simulaciones, lluvia, escurrimiento, pero con lluvia que está ocurriendo, ¿sí? Entonces ya sea, incluso estamos trabajando que la entrada sea con información satelital o radar. Entonces se puede hacer en tiempo real y con pronóstico. Son métodos hidrológicos. Esa es la respuesta. Y entonces, bueno, sin embargo, todavía faltan más curvas por construir. Por ejemplo, parques industriales, zonas comerciales, infraestructura estratégica, etcétera. Entonces, la investigación no ha terminado, ¿no? Pero ya se tiene un gran avance. Damos un fuerte aplauso a la mesa de trabajo. Vamos a darle su reconocimiento a cada uno de los ponentes. Doctor Carlos Díaz Delgado. Maestro Dante Hernández Padró. Maestra Cecilia Lartigue Vaca. Y a la coordinadora de la mesa, maestra María Elena del Rayo Vázquez Torres. Tenemos un receso, regresamos a las 4 de la tarde para continuar con las mesas de trabajo, por favor.